En septiembre me dediqué a leer puros libros latinoamericanos, con un par de excepciones, incluyendo también a Haití, pero me dediqué a leer Latinoamérica y por supuesto estuve leyendo a Chapines. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, si les gustan mis lecturas, les invito a suscribirse al canal. También recuerden que este video es un resumen del resumen de lecturas. En este canal los wrap-ups se hacen oficialmente en directo, donde puedo ir mucho más a profundidad, donde podemos intercambiar opiniones y todo eso. Entonces, si les interesa al menos mínimamente cualquiera de los libros que voy a comentar a continuación, pues les recomiendo ir a ver la versión extendida, la versión oficial en el directo. Comencé el mes leyendo Como agua para chocolate de Laura Esquivel por recomendación de Meli y de Kim, compañeras de aquí de los Booktubes, y este es un libro bastante así como tipiquín de realismo mágico, pero lo más interesante es que está relacionado con la comida. Cada capítulo se construye alrededor de una receta que prepara Tita, la protagonista, y eso es probablemente lo que más interesante me pareció del libro, la mezcla con la comida, la mezcla de la magia con la comida, que fue para mí su punto fuerte. Sí es cierto que la trama me pareció un poquito telenovelesca, así bastante simple. El realismo mágico también siento que no siempre funciona, hay unos momentos en los que es bastante básico, pero en general con la comida ya es suficiente así como para hacer una muy buena lectura. Entonces, pues sí, se les recomiendo. El siguiente libro que estuve terminando es Los cuentos de El desamparo del escritor guatemalteco Max Araujo. Esta es una antología de relatos que fue publicando el autor por un periodo de tiempo. Esta es la edición que lo recopila así un poquito. Y personalmente el estilo de Max Araujo no es lo mío. O sea, dejémoslo así, él escribe mucho como cuadros de la realidad, es como toma una escena y la describe, pero aunque eso es interesante para ver más o menos cómo era la vida en ese momento y con ese grupo de personas en los que se centra, siento que cuando ya ese es el tema recurrente, pues empieza a perder como frescura y empieza simplemente a hacer un montón de lo mismo. En este también tiene incluidas varias fábulas que en general no me parecieron tampoco nada espectaculares e incluso un poco copias de Augusto Monterroso. Entonces, pues no fue un libro para mí. A continuación leí The Farming of Bones o La cosecha de los huesos de la escritora haitiana Edwidge Danticat. Esta es una novela histórica que se centra en la masacre del Perejil en República Dominicana, que ojalá me hubiera transmitido más esta novela. Siento que toda la primera parte es un poco banal, es un poco que no llega a mostrar mucho el peso de nada, aunque entiendo más o menos cuál, al menos supongo que fue la intención de la autora para escribir esa primera parte. Siento que simplemente no aporta nada y evita que el lector empatice del todo con la protagonista para que cuando llegue la segunda parte, que es la más dura, ya ahí falta algo. Entonces, es una novela interesante para entender un poco más a Haití, ahorita principalmente por la crisis política que está atravesando. Dejo abajo en la descripción links de ayuda humanitaria para Haití y también para Palestina y el Líbano. Entonces, desde ese ángulo es una excelente lectura para más o menos ir entendiendo al menos un fragmento de la historia de Haití, pero siento que narrativamente, literariamente, es un libro que me dejó mucho que desear. Tenía muchas ganas este mes de leer este libro de aquí, que es La noche del 9 de febrero de uno de mis escritores guatemaltecos favoritos, Víctor Muñoz. Obviamente, con decirles que Víctor Muñoz es uno de mis escritores guatemaltecos favoritos, ya les digo por qué tenía tantas ganas de leerlo. Y más todavía porque leyendo la sinopsis, es un libro muy fuera de la zona de confort de Muñoz. Y leyéndolo se hace eso evidente. Siento que en su narrativa y en su estilo es probablemente el libro suyo más flojo que he leído, porque se siente una narración un poco dubitativa, un poco que va así como que no sabe muy bien
cómo ir, no va dando los pasos con seguridad hacia donde quiere atravesar la novela. Va con muchas dudas, pero eso a mí lo que me transmite más es una vulnerabilidad que de hecho complementa muy bien la trama de la historia. Historia que se contextualiza en la Guerra Civil Guatemalteca y se centra en este padre de familia que pierde a su hijo. Desaparecen a su hijo y pasa peregrinando en este purgatorio legal y político intentando encontrar alguna noticia de su hijo. Entonces esta vulnerabilidad siento que le cae muy bien. No es un libro perfecto para nada, pero a mí me transmitió un montón y se convirtió en uno de mis favoritos del autor. Pasando de Guatemala a Argentina, leí No es un río de Selva Almada, libro recomendado por mi querida Maggie de Bitácora de Libros. Y si soy sincero, creo que no entendí el libro. O sea, tiene una mezcla de un montón de aspectos que me gustaron mucho, pero al mismo tiempo que no terminé de encajar, entonces es como que me gustó o me da la sensación de que me gustó, pero racionalmente hablando no puedo decir que me haya gustado, principalmente porque siento que no lo entendí. Entonces más o menos esa fue mi situación. Probablemente tenga que releer el libro porque, como digo, la sensación que me dejó fue muy positiva y es un tema que personalmente me gusta bastante, pero siento que esta narración bastante ambigua, bastante metida como en una nebulosa, aunque tiene lógica narrativa, no estoy diciendo que no, personalmente me dejó un poco perdido, igual con los saltos en el tiempo, igual que con ciertos simbolismos que no sé, o sea, simplemente eso fue lo que siento que me dejó la novela, un buen sentimiento, pero que no sé, y es algo muy extraño porque no sé. Después, una de las pocas omisiones, una de las pocas excepciones de este mes para la literatura de esta región fue El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Este lo estaba escuchando en audiolibro ya unos meses atrás y hasta este lo terminé. Y obviamente, ¿qué decir del Hobbit? Espero que todos ustedes conozcan la historia, ya sea por el libro o por la película o por las películas. Entonces, pues en eso no tengo nada que agregarles, o sea, es una historia de aventura así como muy genial, muy cool, muy imaginativa, muy todo este tipo de cosas, pero algo a lo que estoy llegando a la conclusión después de esto es que simplemente ya no es mi tipo de libro, o sea, ¿cómo decirlo? Es como para los clásicos de estos géneros, la fantasía y la ciencia ficción, pues los clásicos a lo que se dedicaron es mostrar hasta dónde puede llegar la imaginación humana, cosa que está bien, pero también deja un poco de lado el fondo que pudieron haber trabajado. Lo mismo me pasó con la fundación de Isaac Asimov. Entonces yo personalmente soy un lector más de fondo que de forma, y aparte de eso crecí leyendo fantasía, entonces ya conozco los límites a los que puede llegar o la falta de límites que hay en la imaginación. Entonces, regresar a estos clásicos es cool para ver la línea del tiempo, pero al mismo tiempo no es como que llegue a amarlos porque, no sé, simplemente no muy me aportan. Explico esto un poquito mejor en el directo, así que vayan a verlo si quieren, si les interesa. Después pasamos a una de mis lecturas favoritas, pero al mismo tiempo definitivamente la peor del mes, que fue Viaje a Ipanda del escritor guatemalteco Rafael Arévalo Martínez. Esta es una utopía que recoge muchos de los elementos clásicos de las historias políticas de aventura y de la misma utopía, es decir, es un ensayo novelado, cosa que también lleva a que sea un libro muy pesado de leer porque todo es como explicándote el funcionamiento del parlamento y la forma de elección para las personas que lo ocupan en este país ficticio y todo eso que puede ser muy pesado. Y obviamente yo, como el nerdo que soy, me gusta a pesar de que sea tan pesado. La cosa es que este es una mar de contradicciones, o sea, es contradicción tras contradicción tras contradicción que, no sé, me pareció tan gracioso verlo y adentrarme en lo que Rafael Arévalo Martínez proponía como una sociedad utópica y ver una cosa tan, o sea, ilógica, tan contradictoria, me pareció graciosísimo. También es un libro ultra racista, entonces también es como, no sé, también sirve para mostrar que las utopías no forzosamente tienen que ser perfectas y que también
escribir utopía es más difícil que escribir distopía. Entonces, pues, este libro me pareció fascinante por lo ridículo y por lo estúpido que llega a ser, y lo amé por ese mismo sentido, pero es una muy mala lectura. A continuación regresamos al sur, a Chile específicamente, porque finalmente me introduje, finalmente comencé a leer la obra de Alejandro Zambra, obviamente un escritor chileno ya bastante reconocido para este punto, que pues tenía muchas ganas de comenzar a leer, comenzar a explorar su obra, y finalmente lo hice este mes leyendo Bonsai. Es una novelita muy breve, que casi que ni siquiera se puede llamar novela, es de hecho más un resumen de una novela, que es probablemente el concepto que más me gustó de el texto, y es que sigue la propuesta que hizo Borges, o lo que dijo Borges, de que en su opinión una novela debería escribirse como si fuera el resumen de una novela ya escrita. Entonces, a partir de ahí nos cuenta una historia relativamente simple de amor, de desamor, de simplemente caminos que se cruzan en un punto y después no se vuelven a tocar, que me parece fabuloso el estilo con el que lo hace Zambra, con mucho para escarbar a pesar de que sea una novela tan breve. Hay mucho simbolismo que alarga psicológicamente, digamos, la lectura de este libro, porque te quedas pensando el qué pasó aquí, qué significa esto, por qué es que no sé qué, y todo eso se va alargando, convirtiendo un libro muy breve de unas 80 páginas en algo más amplio. Entonces, pues sí, es un libro que me gustó un montón y que definitivamente voy a seguir leyendo a Zambra porque fue una experiencia maravillosa. Un peruano en julio, pero también uno en septiembre, con la iniciativa esta de Claudia de Mis ganas de leer, de un peruano en julio, salió mucho, o hubo una lectura conjunta, ahorita no recuerdo quién la organizó, pero una lectura conjunta de Los ríos profundos, y me hubiera gustado participar en ella, pero no pude. Entonces ahorita me di la oportunidad de leer que es un clásico de las letras peruanas, que es Los ríos profundos de José María Arguedas. Es un libro muy bonito, que me gustó un montón, pero que al mismo tiempo siento que me pudo haber gustado más. Siento que mi experiencia lectora pudo haberme dado un pasito, un pie para disfrutarlo más. Qué expresión más rara acabo de usar. Que este libro es básicamente la historia o las vivencias de un joven que viaja a través de Perú junto con su padre hasta que se queda estancado más o menos. Me quedé sin batería en el otro micrófono. Estancado más o menos en un pueblo, y ahí lo vemos más o menos vivir, simplemente atravesar la vida y su forma particular de hacerlo. Me pareció fascinante la mezcla entre la forma de ver el mundo de los pueblos originarios del Perú, combinando o chocando en ciertos momentos con la perspectiva un poco más occidental. Me encantó el influjo musical y toda la letra, toda la música que se nos representa en quechua, todos los vocablos y las palabras, todo el léxico que aparece en quechua. Me parece fascinante, me encantó totalmente todo ese aspecto. Lo único por lo que digo que me pudo haber gustado más es que el estilo de Arguedas tal vez no es muy lo mío, es muy bonito, eso sí se los digo como claramente, pero me perdí en ciertos momentos por su estilo. Explico esto un poquito más profundidad en el directo, entonces vayan ahí, pero entonces por esas partecitas pequeñas en las que me perdía, pues siento que perdí cierta como parte del camino en el libro. Entonces definitivamente lo voy a releer porque me gustó un montón la historia, me gustó aún así mucho el estilo de Argueda. Entonces, ya estando preparado para estas cosas, pues probablemente lo vaya a disfrutar muchísimo mejor. Siguiendo con la temática de los ríos, porque eso no me esperaba, pero se trataba de ríos y el próximo también tenía un río en el mero centro de la historia, que es Huaslala, de la escritora nicaragüense Gioconda Belli. Esta es una historia de ciencia ficción un poco extraña, que básicamente se nos presenta o se nos contextualiza en este mundo futurista en el que el norte global se quedó con toda la tecnología y todo eso y obligó al sur
a servir simplemente como un pulmón al mundo. Entonces la historia sigue a Melisandra, esta joven que vive con su abuelo en una comunidad bastante reducida en cierto punto de este país misterioso que se nos habla, que obviamente es Nicaragua, pero ficcionalizado. Y a través de ahí tiene un propósito, que es encontrar la mítica ciudad de Huaslala. Esta ciudad que es perfecta, es una utopía. Entonces a partir de ahí tenemos una trama muy película, muy así como película de aventura basada en Julio Verne o cosas por el estilo, que está bien, sí es cierto que para mí se estanca en un punto muy concreto de la historia que no aporta absolutamente nada, pero se estanca ahí por un montón, que hace la lectura muchísimo más aburrida de lo que debería ser. Pero me parece fabulosa la esencia o el punto específico que quiere transmitir Yoconda Belli con Huaslala, con las utopías y la importancia que tienen para mejorar el mundo en general. Entonces, Huaslala, aunque tiene sus puntos débiles, me pareció una novela fabulosa. Después, algo totalmente distinto, porque Huaslala es muy esperanzadora y este libro es muy duro. Después terminé Pelea de Gallos, de la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero. Esta es una recopilación de cuentos de terror, un terror más realista. Vayan a ver los últimos 2 videos que tengo en el canal, porque ambos son de la literatura del terror y específicamente menciono un poco sobre el terror latinoamericano. Entonces, como ya he mencionado este libro en esos 2 videos, pues no lo voy a mencionar muy a profundidad, solo decir que los cuentos me parecieron fabulosos y aquí están mis favoritos. Y todavía después de ese, otro libro muy duro que también es una excepción a la regla de Latinoamérica fue la novela gráfica de Maus de Art Spiegelman. Pues es una novela gráfica clásica que supongo que muchos de ustedes ya conocerán, que es un memoir de las vivencias del papá de Art durante el Holocausto nazi. Entonces toda la parte de memoir supongo que no les tengo que decir que es algo muy duro, pero también muy necesario conocer la historia y conocer todos los mecanismos y todas las violencias y todo lo salvaje y horrible que puede llegar el ser humano. Es importantísimo conocerlo para no replicarlo y no dejar que se replique actualmente. Entonces eso supongo que no se los tengo que decir. Lo que me gustó más de la novelita gráfica fuera de este tema es como el aspecto metaliterario, ¿verdad? Ver o leer o conocer los pensamientos de Art al momento de pues estar escribiendo esto, ¿verdad? Sus conflictos, de cómo estaba representando a su padre, cómo estaba representando el Holocausto, cómo se sintió como ganando fama a través de una historia que no era suya y que era tan dura. Esa parte me pareció súper interesante y muy genial. Entonces pues obviamente lean Maus, o sea, eso de cajón, o sea, lean Maus. Siguiente libro es Cenizas en la boca, de la escritora mexicana Brenda Navarro. Qué libro más bien escrito, me encantó. Es un muy buen libro, probablemente el mejor del mes. Un inicio muy duro que te lo tira así por la cara y es directamente un baño de hielo minuto cero. Que eventualmente explora una gran variedad de temas como la migración, la falta de oportunidades, el racismo, el clasismo, la identidad, no soy de aquí ni soy de allá, el impacto que tiene eso en la salud mental de las personas, con un estilo que me pareció fabuloso, me pareció muy bueno, por lo que sí, esta novela es fascinante por todos los temas que trata, por cómo lo trata. En resumen, lean esta novela porque es tremenda, me pareció muy buena. Entonces ahí está, Cenizas en la boca, de Brenda Navarro, súper recomendada la lectura. Y el último libro que leí durante el mes de septiembre fue La orilla africana, del escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa. Este libro es muy extraño, tiene una trama que es prácticamente la nada misma porque no pasa nada. Se contextualiza en Marruecos, en Tánger específicamente, y tenemos a 2 protagonistas. Uno que es Hamza, que es un niño magrebí que es un pastor y que eventualmente le dan un encargo muy importante y
ahí pasan las cosas. Y el otro, que olvidé su nombre, es un turista colombiano que llega a Marruecos, pasa ahí sus vacaciones y cuando está por regresar pierde su pasaporte. Lo que tiene esta novela, primero que nada, es que está muy bien escrita, o sea, me gustó mucho el estilo y el ambiente que logra plasmar Rodrigo Rey Rosa, principalmente este contraste entre una trama muy simple con un ambiente muy exótico, digámoslo, es una palabra horrible de usar, pero muy así, muy oscuro, muy presente la forma de ver el mundo de la población magrebí, la presencia del Islam, que es algo que prácticamente no he visto nada en la literatura guatemalteca, que ya por sí es algo cool verlo aquí. Y todo eso, ese contraste está cool. Mi problema es que la historia no dice nada, o al menos yo no entendí qué diablos se suponía que me estaba contando aquí Rodrigo Rey Rosa. Se puede interpretar un poco así del sentimiento de hastío con la vida y la necesidad de comenzar desde cero y todo este tipo de cosas, pero siento que no hay trama, no hay nada detrás, no hay fondo. Que deja un vacío muy extraño al terminar la novela, porque termina en un anticlímax muy fuerte que te deja sin un vacío, no un vacío existencial de, oh por Dios, este libro se robó parte de lo que soy, sino un vacío de que tengo hambre, de que este libro no me dio absolutamente nada. Entonces, pues me gustó el estilo, pero trama como que no tiene. Entonces, pues nada, esas fueron todas las lecturas que hice durante el mes de septiembre. Coméntenme abajo en los comentarios qué leyeron ustedes, si leyeron alguno de estos, qué les pareció, qué les parece mi opinión sobre los libros, ¿están de acuerdo, están de desacuerdo? Coméntenme todo eso abajo en los comentarios. Pero nada, síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar pendientes de lo que vaya a estar leyendo durante este mes de octubre. Pero nada, nos vemos en la siguiente.